Para obtener la vida eterna, ser salvo de la condena al infierno, hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Iniciando su ministerio, el Redentor del mundo, el Salvador de los pecadores, acá en la tierra comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a hablar del arrepentimiento, o lo que la palabra del Señor dice que es el cambio en la manera de pensar en el ser humano. A menudo el arrepentimiento es distorsionado hoy en día en las iglesias por personas que son falsos cristianos o que tienen mucha ignorancia en la Escritura. El arrepentimiento que pide Dios para la salvación ha sido distorsionado. Hay un arrepentimiento que debe ocurrir en las personas no salvas, las principales, las que están perdidas. Y hay un arrepentimiento que debe ocurrir en las personas que ya son salvas. El arrepentimiento que debe ocurrir en las personas no salvas, el más importante, es metanoia. En cambio, el arrepentimiento que debe ocurrir en las personas salvas es arrepentimiento de sus pecados. El arrepentimiento para salvación es metanoia. Metanoia es un cambio radical e interno en la manera de pensar del ser humano. Es pensar cómo estoy ante Dios, mi estado moral ante Dios, mi estado espiritual ante Dios, mi total incapacidad para ser salvo. Este es el arrepentimiento para salvación, no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento para salvación no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento para salvación no es un cambio externo. Muchos predicadores falsos, a menudo falsos cristianos o gente extremadamente ignorante en el Evangelio, postulan este cuadro: que las personas, si antes mentían, si antes robaban, si antes no eran santos y caminaban en esta dirección, ahora se arrepienten de sus pecados y cambian 180 grados. Es decir, ahora cambian, si antes iban al sur, ahora van al norte. O si antes iban al norte, ahora van al sur. Ahora no mienten más, ahora no robo más, ahora guardo santidad. Pero esto es obra, esto es algo externo. No es un cambio de dirección y sentido lo que postula el arrepentimiento para salvación de Cristo. Lo que exige Cristo cuando Él dice: si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, no es un arrepentimiento de los pecados. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, no está diciendo: arrepentíos de vuestros pecados. No es un cambio ni de dirección ni de sentido. No es un girar 180 grados y comenzar a hacer lo bueno. Ese no es el arrepentimiento que Dios pide para salvación. No es un cambio en sus actos, en sus actos externos. El cambio es interno. La metanoia es en la mente, en el fuero interno del ser humano. Muchos falsos cristianos postulan las obras, las meten entre medio del Evangelio. Por eso que existe la religión evangélica pentecostal, que tiene este credo altamente anticristo, antisalvación, que postula las obras, las postula en forma indirecta. Ellos dicen, por ejemplo: sin santidad nadie verá al Señor. Dios viene por una iglesia santa. Y están agregándoles el condicionante de que tú ahora debes ser santo. Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no alcanza. Tú debes aportar más. Eso es obra. El arrepentimiento para salvación no es obra, es un cambio de mente. Es un convencerte de lo que está escrito en la Biblia es cierto. Que tú te convenzas de lo que dice la Biblia es la verdad. Y la creas absolutamente. Que hay un cambio radical en tu manera de pensar. Ese es el arrepentimiento que Dios exige para salvación. No es un arrepentimiento en cambio conductual. Hay mucha gente que cambia su conducta, se arrepiente de sus pecados, están en las cárceles, pero ellos no han sido salvos porque no han cambiado su manera de pensar respecto a cómo ellos están ante Dios. Perdidos, muertos en delitos y pecados. No es un cambio de dirección ni de sentido. No es que tú ahora si mentías, ahora ya no mientes más. Ahora si robas, ahora no robas más. No, eso no es un arrepentimiento para salvación. Eso lo tienen que hacer las personas que ya han sido salvas.
Vuelvo a mencionar que hay un arrepentimiento que lo hacen los creyentes, los salvados, los que ya tienen vida eterna. Las personas que son salvas por Cristo Jesús, que se han arrepentido, han modificado su manera de pensar y han creído en el Evangelio, y que ahora ellos ya son salvos, no hacen obras para poder ser salvos. Ellos ya son salvos. Las obras que hacen son para agradar a aquel que los salvó, en devoción a su Dios Salvador. ¿Entiendes? Para ser salvo, no hay que arrepentirse de los pecados. Para ser salvo hay que cambiar la manera de pensar. Para ser salvo en tu mente debe ocurrir metanoia, un cambio de dirección y sentido en tus pensamientos, una radical conformación de tu manera de pensar a lo que dice la Biblia, un cambio radical en tu manera de pensar para ser salvo. No hay para ser salvo que arrepentirse de los pecados. Los pecadores muertos en delitos y pecados no pueden arrepentirse de sus pecados. Está mal predicado desde el púlpito cuando dicen para ser salvo tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No es arrepentirse de los pecados, es sufrir una metanoia en la mente del que está muerto espiritualmente. Es abandonar toda idea que esté fuera de la Biblia y creer todo lo que dice la Biblia. Eso es el arrepentimiento para salvación. Si tu mente no es conformada a la verdad de la palabra de Dios, tú no podrás jamás entender el Evangelio, ni menos aún podrás creerlo para poder ser salvo. Si tú no te arrepientas para salvación, ¿no experimentas un cambio radical en tu manera de pensar? Es decir, si en tu mente no ocurre la metanoia, entonces tú creerás un montón de cosas acerca de Jesús, menos que Él te salvó en la cruz. Tú creerás que Jesús es un mártir, fue un mártir que vino a dar ejemplos de amor, de bondad, de cómo ser una mejor persona, pero menos tú creerás que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ha sido la salvación de tu alma del infierno. Por lo tanto, cuando leemos en Marcos 1:15 que el Señor Jesucristo dice arrepentíos y creed en el Evangelio, nunca el Señor está diciendo arrepentíos de vuestros pecados, sino que el Señor está diciendo conviértete tu mente, conforma tu mente a la idea que estás muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios y que marchas rumbo al infierno, y cree en el Evangelio para ser salvo. Cuando en Lucas 13, del 3 al 5, el Señor mismo está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, nunca el Señor está diciendo, si no os arrepentís de vuestros pecados, sino que el Señor está diciendo, si no modificas tu mente a la idea de que estás muerto espiritualmente y marchas rumbo al infierno, si no os arrepentís así, todos pereceréis igualmente. Cuando en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no está diciendo que todos se conviertan o se arrepientan de los pecados, sino que todos conformen su mente a la idea de que están muertos espiritualmente. Y cuando el apóstol Pablo dice que el Señor ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, no está diciendo en Hechos 17, 30 y 31 el apóstol Pablo que los hombres se arrepientan de sus pecados. Está diciendo que todo hombre conforme su mente a lo que dice la Biblia, que está muerto en delitos y pecados, que ha entrado en muerte espiritual y que necesita nacer de nuevo, ser salvo del horror del infierno que le espera a todos los muertos espirituales. Ese es el arrepentimiento para salvación.